Shalom a todos, vamos a comenzar con el estudio de la Haftará correspondiente a Kitzá. Vamos a estar viendo el texto bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al 39. Vamos a estar hablando del impacto que pueden tener o no los milagros. Por eso el título de esta enseñanza está relacionado directamente a aquello. Los milagros impactan. Dentro de lo que vamos a considerar en este estudio, vamos a estar analizando lo que nos escribe, lo que nos dicen también los escritos rabínicos, como así también el comentario de algunos rabínicos contemporáneos respecto a esta situación, respecto a esta pregunta como tal. Debemos hacer prácticamente como un preámbulo de qué se trata toda esta historia, que ustedes la pueden ver en detalle dentro de la lectura que ustedes hagan de esta Haftará, que está relacionada directamente con Yahu, al momento en que se enfrenta a los falsos sacerdotes, a los falsos profetas de Ahab, al momento en que tienen que probar efectivamente si lo que ellos dicen es verdadero versus la manifestación del Elohim verdadero que está proclamando en este caso Yahú. Y toda esta historia nos permite entender efectivamente cuál es el impacto que pueden tener los milagros en la vida de la persona, considerando además este punto, qué tan importante y qué tan impactante fue en la vida de los judíos de la época. Para lo cual, es ahí en donde prácticamente podemos analizar lo que nos dice cada uno de esos versículos de esta Haftará en particular. Comencemos viendo algún comentarios inmediatamente de la Chumash, que nos dice que esta sidra cuenta sobre cómo la nación vaciló acerca de quién era el portavoz de Dios y quién él había designado como su líder. La Haftará nos cuenta sobre otro momento de confusión nacional en el que Israel no sabía a dónde depositar su lealtad. Si lo hacía netamente en lo que estaba diciendo el rey o lo que estaba diciendo el portavoz de Dios, en este caso que era el profeta. Era una decisión que el pueblo tenía que tomar y es por eso que nos sirve a cada uno de nosotros poder entender efectivamente a quién estamos escuchando, si estamos escuchando efectivamente la enseñanza de la Torá o estamos escuchando el mensaje de muchos profetas que se levantan hoy en día creyendo que tienen la verdad, creyendo que tienen el mensaje correcto, una doctrina correcta, pero están sumamente lejos de la verdad. Es ahí en donde prácticamente debemos entender efectivamente si son profetas verdaderos o no, considerando de que la profecía, netamente su fuerza profética claramente está hasta en Malaquías como tal. Podemos ver una voz profética así también de poderosa al momento en que Yeshua llega al escenario de esta tierra. Pero ahora entendemos de que hay suspiros proféticos, no de la forma en que había antes en el tiempo de los profetas. Por esa razón es fundamental entender entonces de dónde viene la profecía que se está hablando hoy en día. Profecía que prácticamente está relacionada directamente con teorías o con enseñanza de prosperidad, etc. Tengan mucho cuidado en aquello. Hay en la introducción del libro de nuestro rey Isaac Shapira, del remanente llamado Rebeca, hay muchas páginas dedicadas netamente al tema profético. También lo hemos enseñado en estos estudios para que ustedes puedan nuevamente verlo o puedan estudiarlo directamente del libro y que va a traer mucha claridad para sus vidas. Por lo tanto, es sacando donde prácticamente el pueblo de Israel está en esa disyuntiva, quién seguir escuchando, o al profeta o al rey que prácticamente está introduciendo cada vez más la idolatría a Israel, y sobre todo considerando que la supuesta Eser Kenegdo que pude
que puede tener no ayuda en nada, sino que prácticamente es una idólatra más y efectivamente genera más destrucción y más lejanía entre el pueblo y así también con la Torá. Ahab, reinando sobre las tribus del norte, considerado como uno de los peores reyes de la historia de Israel, mientras que su esposa era una de las peores idólatras, que asesinó a cuanto profeta se le cruzó por delante, llenando la casa real con falsos profetas e ídolos. Ahab era un líder fuerte y logró establecer con firmeza la idolatría a lo largo de todo el reino. Su némesis era Eliyahu, el gran profeta que con valentía se enfrentó incluso a amenazas de muerte con tal de llevar la palabra de Dios al pueblo. Y es ahí donde también hay una confrontación, o sea, prácticamente lo que está haciendo Ahab es llevar al pueblo a más idolatría porque la está introduciendo. Se plantea la pregunta, ¿cómo es posible de que los reyes, teniendo la información de lo que ocurrió con el becerro de oro a lo largo de la historia, muchos nuevamente instauraron eso, pusieron becerros en Israel, entendiendo el impacto que tuvo para esa generación la creación o la elaboración de un becerro de oro. Ahí obviamente está las enseñanzas de que calcularon mal los tiempos, etcétera, que Moisés estaba demorando más de la cuenta, etcétera. Eso también nosotros ya lo hemos analizado anteriormente. Pero yendo a este caso en particular, podemos ver de que la importancia también de tener a una persona que al lado, en este caso ser yo, que pueda prácticamente asesorar, guiar, por así decirlo, al momento en que la persona está cometiendo acciones malas o decisiones malas, como en el caso del rey Ahab. ¿Qué pasa con Jezabel en este caso? En una oportunidad también estudiábamos qué es lo que pasa con Salomón, el rey, eh, al momento en que tiene a esa cantidad de mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y que también introducen en lo que es la idolatría. Si bien estudiosos dicen de que Salomón no fue quien entró en idolatría, sí, lo que no hizo fue de que las esposas que él tomó no paró que ellas siguieran en idolatría, o sea, no hizo nada para que ellas se apartaran de la idolatría o que no lo introdujeran en el pueblo de Israel. Por eso también se le carga ese peso a su vida. Para lo cual nosotros hoy en día también podemos entender que son como culpables pasivos cuando tú prácticamente ves que está ocurriendo algo y no haces nada para poder detenerlo. Por lo tanto, todos estos aspectos nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder entender la importancia que hay también al momento en que podemos aconsejar a alguien, guiar a alguien para que pueda tomar buenas decisiones en su vida. No era obviamente el caso de Isabel, porque claramente se potenciaban ambos en su maldad, en su idolatría. Por lo tanto, ese es el escenario que estamos viendo en este caso. El contexto como tal nos habla del tiempo de sequía, y por eso todo este relato comienza con esa información, la sequía devastadora que se estaba viviendo, la cual había sido decretada por Eliyahu. Ahab estaba furioso y había condenado a Eliyahu a muerte, obligándolo así al profeta a parar a la clandestinidad. Ahab y su siervo Obadías se encontraban en una desesperada búsqueda de pasto para que los animales no murieran de inanición. Sin que Ahab lo supiera, Obadías era en sí un profeta y había arriesgado su propia vida con tal de refugiar y mantener a 100 profetas. Eliyahu se le aparece a Obadías y le ordena que le diga al rey que Eliyahu está listo para enfrentarlo. También es interesante que no vamos a dar ese contexto al estudio, pero es interesante ver de que la lealtad de Obadías, por el hecho de que si bien era un sirviente del rey, su lealtad estaba con los profetas, estaba con el Elohim, estaba con el pueblo, estaba con la Torá.
Por eso también se puede plantear la pregunta en este caso, en este estudio, o hacer netamente un estudio relacionado a aquello directamente. ¿En dónde está tu lealtad? ¿O con quién está tu lealtad? Eh, Tienes que ser una persona leal, siempre. Siempre trata de procurar ser una persona leal. No seas un traidor, no traiciones a quienes han sido parte de tu vida. Lo peor que le puede ocurrir a una persona netamente es ese aspecto de la traición y sin duda un dolor muy grande. Por esa razón, en este caso de Obadía nos ayuda a entender y a comprender la importancia de la lealtad, sobre todo cuando se trata de una persona que está sabiendo la maldad de su amo, de su jefe, por así decirlo, que es el rey, pero aún así tiene la convicción clara en su vida de qué parte tiene que estar en la historia y de esa manera seguir adelante. Por eso también podemos entender este gran logro, de acuerdo a lo que hay en su corazón, de poder haber ayudado a tantos profetas como pudo. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo de que ya Elías ya está preparado únicamente para poder enfrentar a Achab. Con el fin de que pueda tomar conciencia de que de todo lo que está ocurriendo en este caso en particular. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en este tiempo en este momento nos va a ayudar a comprender efectivamente cuál es la decisión que el rey va a tomar. Hay un estudio que nos dice que la broma de Ahab, y una vez que se encontró Ahab con Eliahu, le preguntó, ¿cómo puede ser que no haya cumplido la maldición de Moshe Rabinu? Esto basado en el libro de Devarim, mediante la cual le advirtió al pueblo de Israel de que si ellos se desviaran en pos de la idolatría, entonces Dios los no enviaría, perdón, más lluvias sobre la tierra de Israel. Todo el pueblo comete ese pecado y sin embargo siguen habiendo lluvias normalmente. Pero la broma de Ahab no duró mucho, puesto que después de que Ahab dijo esto, Dios decretó que haya sequía durante 3 años. Y nuestra Haftará comienza con el relato de la palabra de Dios al profeta Eliahu en el 3er año. Transcurrieron muchos días y la palabra de Dios fue con Eliahu en el año 3, diciendo, ve y preséntate delante de Ahab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, acá hay un encuentro bien interesante y es acá en donde Eliahu ya prácticamente está en una posición bien estratégica, y esa posición prácticamente nos lleva a poder entender de que se está desafiando a todos esos charlatanes, a todos esos profetas de Isabel o Jezabel, para que se sometan a una prueba que demostraría más allá de toda duda quién era Dios y quién era un impostor. Por eso al unísono se proclamó Hashem, Él es Dios, Hashem, Él es Dios. Y estas palabras conmovedoras actualmente son proclamadas por todas las congregaciones judías en el punto culminante del servicio de Yom Kippur, ya que el objetivo de la contrición y en esencia de la vida judía toda es alcanzar esa toma de conciencia. Y además se puede explicar la respuesta del pueblo de Israel mediante un tercer camino. Dice el rabí Yosef Haim, la gematría, el valor numérico de las letras que componen el nombre de Dios, compuesto por las letras Yud Hei Vav Hei, equivale a 26. Sin embargo, como explicábamos anteriormente, este nombre solo está escrito en el texto, pero al leerlo está prohibido pronunciarlo y en su lugar se debe leer como si estuviera escrito allí Adonai, que equivale a 65. Al decir Adonai, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ellos quisieron expresar claramente que finalmente entenderían que dos cosas que son aparentemente opuestas en realidad sí pueden proceder de una misma fuente. Bendito sea su sagrado nombre. Así como el nombre impronunciable de Dios, cuyo valor numérico totaliza 91, es Ha Elohim, cuya gematría también es de 91.
Entonces, acá ya estamos viendo una confrontación, ya estamos al punto en que Ahab es confrontado por Eliahu, eh, al momento en que el profeta ya prácticamente se acerca a Ahab, hablándole del abandono por su parte de los preceptos de Hashem y por haber rendido culto a los Balaín. O sea, aquí automáticamente no se trata de una conversación, digamos, diplomática, sino que es una confrontación directa a todos los errores que ha cometido Ahab y a lo que ha llevado al pueblo. Recordemos la importancia que tienen los profetas y sobre todo también la importancia que tienen los hombres en autoridad al momento en que toman una decisión, porque el impacto de la decisión no solamente va a generar una consecuencia o un resultado en la vida misma de la persona que está tomando la decisión, sino que también en todos aquellos que son parte o están bajo el alero de esta persona. Por lo tanto, es acá donde tenemos que analizar muy bien, detenidamente, ese punto. O sea, si eres una persona en autoridad, ten mucho cuidado con las decisiones que también estás tomando. Eliahu se acerca a Ahab hablándole del abandono por su parte, por los preceptos de Hashem y por haber rendido culto a los Balaín. El profeta Eliahu lanza entonces un desafío para provocar al pueblo de Israel a asumir su responsabilidad al permitir esa actitud de sus gobernantes, porque cada pueblo tiene los gobernantes que merece, dice Zohar. Convoca a todo Israel en el monte Carmelo, a los profetas de Baal y a los profetas y les habla diciéndoles: ¿hasta cuándo seguirán vacilando entre estas ideologías? Decídanse. Entonces preparó un altar colocando 12 piedras. Acá no se trata muchas veces de decir cuántos somos, sino qué somos. No se trata de decir que somos un gran número de personas, sino que se trata de poder entender el valor, el peso espiritual que tiene cada una de las personas. Es mucho mejor un ejército con 10 soldados de alto nivel que un ejército de 100 con un muy bajo nivel de conocimiento en estrategias militares. La fuerza que tienen 10 de alto rango, de alto nivel, es mucho mayor de la de 100 con casi ningún nivel de conocimiento. Entonces la pregunta acá es, ¿en qué te enfocas tú? ¿En el número o en la calidad de quienes están contigo? ¿O lo que solamente tú estás buscando números, estás buscando volumen? Por eso acá es fundamental entender esto. ¿Cuántos somos o cómo somos? ¿Somos personas de calidad? ¿Somos personas leales? ¿Somos personas entregadas a la Torá? ¿Somos personas que respetan netamente las mitzvot o no? ¿O se esfuerzan en aquello? Etcétera. Esa es la pregunta que debiésemos plantearnos más en vez de decir cuántos somos, qué es lo que somos. Y en el principio de la parashá hay un censo. Cuando alcen la cabeza de los hijos de Israel, Kitizá et Rosh Benei Israel Shemot. Entonces, un censo a través de la entrega de en medio de un medio shekel. Debían entregar un medio shekel por cada hombre mayor de 20 años que hubiera en la casa. La moneda se entregaba en la puerta y nadie corroboraba que esa cantidad de hombres hubiera en la casa, porque en realidad eso no importaba. La idea era básicamente que cada persona pudiera evaluar y decidir en su fuero íntimo y en su ser si estaba disponible a ser parte del total. Lo importante no era saber cuántos somos, sino cómo somos, en calidad, en qué calidad de que llegamos, en carácter de que estamos presentes, como dijo Eliahu, o también en este caso paralelamente Moshe en la Parashá, estamos decididos. De ser así, todo lo demás llega. Eso ahí ustedes pueden ver ese comentario relacionado a lo que nos dice Silvia Soquín. Dicho eso, en nuestra Haftará, nosotros vemos que todo el pueblo de Israel vieron con sus propios ojos un gran milagro que estuvo como finalidad anular el pensamiento ilógico. Y es acá en donde prácticamente tenemos que entrar a la pregunta que nos planteamos en un principio, si efectivamente los milagros generan un impacto o no, basado en todo el contexto de la historia que hemos visto entre Ahab y Eliahu.
Entonces, acá lo que vamos viendo, que a pesar de que según las reglas de la naturaleza el fuego se apaga cuando entra en contacto con el agua, en esa oportunidad ocurre lo contrario, lo opuesto, es decir, que el fuego que bajó del cielo, en lugar de apagarse al entrar en contacto con el agua, secó el agua, y este milagro demuestra en una sola situación que en una sola situación pudieron encontrarse dos cosas opuestas. De esta manera ellos entenderían y comprenderían que ese pensamiento que ellos tenían de que quien obra el bien no es el mismo que obra el mal, es incorrecto. Por lo tanto, es acá en donde debemos plantearnos si efectivamente esos milagros influenciarían en tu emuná o si esos milagros influenciaron en la emuná de los hijos de Israel que estaban en ese momento presenciando todo este, digamos, acontecimiento. Muchos han dicho, si Dios se presentara e hiciera un milagro, entonces creería en él y le obedecería. O sea, nos podemos plantear la pregunta si los milagros producen emuná o la emuná es la que produce los milagros. Y es ahí en donde debieses plantearte en cuál de los escenarios puedes estar tú en este instante. Si analizamos la historia del becerro de oro, esto afirma que no tendría validez la afirmación que estamos o lo que estamos planteando si los milagros influyen prácticamente en la emuná de la persona, ya que el pueblo Yoachem llegó a su nivel espiritual más elevado, a un alto grado de perfección y aún así transgredió. Por lo tanto, nos planteamos la pregunta, ¿cómo es posible que los seres humanos sean capaces de obviar una clara inspiración y la milagrosa aparición de Dios? Y es acá en donde podemos entender de que el ser humano es resiliente, tanto en el sentido positivo como así también en uno negativo. Y puede ser que las experiencias que me tocaron y me conmovieron hoy duren solamente un par de días, pero siempre pierdan el efecto. Puede haber oído un discurso inspirador sobre el control del enojo y realmente creer que de ahora en adelante lo controlaré, pero todos sabemos que una semana más tarde el efecto del discurso se habrá perdido casi por completo, o también en otras áreas de la vida. O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero dentro de la época, la etapa del 2010 al 2020, hubo un boom de los motivadores, etcétera, en donde prácticamente eran llamados por las empresas para poder motivar a sus trabajadores y que de esa manera pudieran tener mejores resultados en la producción, pudiesen ser más productivos, pudiesen conocer cómo es el trabajo en equipo, pudieran sacar el mejor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es ahí en donde también se concluyó de que el efecto en las personas duraba muy poco y nuevamente volvían a las malas prácticas. Y eso también ocurre en la vida de la persona. O sea, tú puedes escuchar un mensaje muy inspirador, pero va a durar lo que tenga que durar. O sea, va a durar esa pasada y nuevamente vas a estar enfrentándote a tus miedos, a las inseguridades, a todas aquellas cosas que hacen de que quizás no pueda ser la persona tan efectiva que debiese ser. Por lo tanto, es ahí en donde nuevamente la persona, si es que no trabaja diariamente en su carácter o en su vida, nuevamente va a volver a aquellas cosas que lo estancan o que lo hacen retroceder. Por lo tanto, es esto lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel vio milagros, pero duró poco ese efecto y nuevamente volvió a sus transgresiones. Y es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, por eso decimos, la alía que cada una de las personas tiene que llegar a ser es constante y es diaria. Por lo tanto, no puedo conformarme con el nivel espiritual que tengo hoy, porque el día de mañana tengo que trabajar para que sea mayor el resultado de lo que fue hoy, o de lo contrario, netamente estaría en un peligro de descender, descender, descender hasta que la persona no se da cuenta de que está entrando en una etapa de mucha, en donde prácticamente el porte espiritual que tuvo tiempo atrás ya no es el mismo y hoy se encuentra en una situación completamente distinta. Dicho eso, no cabe señalar a cada uno de nosotros es que esa constancia debe estar como una disciplina en la vida de cada uno de nosotros.
No es cierto que si Dios se me apareciera e hiciera un milagro, entonces creería en Él y le obedecería. Por desgracia, por lo general, el estímulo espiritual no dura. Eliyahu Hanabí nos enseña esto de la manera más concisa en Reyes 1, capítulo en 18 y 19. Y Eliyahu desafió la idolatría del rey Ahab a una competencia que tendría lugar frente a todo el pueblo. Los idólatras y los falsos profetas del ídolo Baal le ofrecerían sacrificios y le rezarían a Baal, mientras que Eliyahu ofrecería sacrificios y le rezaría a Dios, quien respondería con un fuego que consumiría o consumiera el sacrificio, sería aceptado como el Dios verdadero. Acá se acepta esa propuesta y esa propuesta fue aceptada y descendió un fuego que consumió solo el sacrificio de Eliyahu, no el de los hombres de Baal. Todos los presentes vieron esto y proclamaron Hashem, Él es Dios, Hashem, Él es Dios. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, y esa es la frase que nosotros encontramos también en las plegarias de Yom Kippur. Entonces el rey Ahab regresaba totalmente abatido a su esposa, la reina Isabel, y que era tan malvada como él, y aparentemente Eliyahu los había derrotado a ellos y a sus prácticas idólatras. El pueblo judío renunciaría al servicio a Baal para servir solo a Dios. Eso amenazaba a todo el reino de Ahab y de Jezabel. Pero entonces ocurrió algo muy curioso. Con gran incoherencia, Isabel envía un mensajero para que le diga a Eliyahu, mañana te mataré. Eliyahu recibe el mensaje, sale corriendo al desierto y está dispuesto a darse por vencido. Le pide a Dios que tome su alma y éste quiere morir. ¿Qué es lo que pasa acá? El mensaje o lo ocurrido con todo este milagro debió haber provocado todo lo contrario, pero mira lo que está pasando ahora. O sea, lo que podría haber ocurrido acá, de que hasta incluso los mismos reyes pudiesen haber dejado el servicio a Baal y así haber aceptado el servicio al Elohim verdadero, porque ya se manifestó el milagro, que él era real. Pero eso aún así no ocurrió, y es acá en donde recibe el mensaje de Jezabel, al momento en que él ya sale huyendo por el temor a ser derrotado por ella. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente en todo sentido ocurre un resultado completamente contrario. Por esa razón nosotros debemos tener cuidado en dónde está posicionada nuestra emuná. ¿Necesitamos los milagros para tener fe? ¿Necesitamos más milagros para tener fe? La historia de Israel lo cuenta, por lo tanto tú también puedes sacar tu propia conclusión. Y es acá en donde está presenciándose un milagro tremendo, pero aún así no está provocando el efecto o el impacto que cada uno de nosotros pensaría que provocaría en esta época. Eliyahu creyó en la reacción de los judíos ante su milagro monumental, que sería un cambio grandioso. Se dirigió al alma nacional judía y sintió que finalmente se arrepentirían como resultado de su milagro. Pero al oír el mensaje de Jezabel, Eliyahu comprendió de que su análisis de la situación era más acertado que el de él. La reacción ante este nuevo milagro no sería diferente a lo que ocurrió siempre. La fuerza y la inspiración de los milagros no dura permanentemente. Si Jezabel tenía razón, por eso Eliyahu quiso renunciar, porque sintió que ya no podía hacer nada más para ayudar a transformar al pueblo judío. Y Rab Baruch Lev nos dice, creemos que si el mundo viera milagros sería un mundo diferente, pero no es así. Sería exactamente el mismo mundo, los milagros no cambian a las personas, seguimos teniendo la misma capacidad de rebelarnos y pecar poco después cuando los efectos del milagro se desvanecen. Por esa razón, no esperes milagros para que así tu vida sea transformada, sea cambiada o tu emuná sea mucho mayor y puedas creer más y más en Dios. Es un trabajo que tú tienes que llevar a diario y que de esa manera te permita elevarte espiritualmente y no descender. Toda esta historia nos ayuda a comprender aquello, nos ayuda a entender si efectivamente los milagros impactan o no en nuestra vida. Pero pienso de que más que los milagros que impacten nuestra emuná, es nuestra emuná que pueden tener un impacto en los milagros. Por lo tanto, que cada día tú puedas crecer, avanzar y que de esa manera tú puedas ver los resultados en tu vida de una mayor emuná, de mayor creer en el Eterno, en su Torah, en nuestro Mashiach Yeshua, y que nada ni nadie te desvíe de aquello. Que el Eterno te siga bendiciendo y que espero que puedas seguir disfrutando de las enseñanzas tanto de la Parashá como de la Haftará que semana a semana tenemos para ti.
Shalom a todos.